Bueno, se dice a menudo que los poetas solo escriben de sí mismos, que son autobiográficos. Eh, es una aproximación. Lo cierto es que esa impresión se da porque con frecuencia los poetas utilizan su experiencia como materia prima expresiva. Entonces no es propiamente que solo se hable propia, de su propia vida, sino que ese es de alguna forma su material. Es mi caso. Y si algo puedo destacar como, como voluntad, digamos, expresiva, yo diría que hay un elemento, y es que uno de mis propósitos es testimoniar, por decirlo así, lo que ha sido la existencia no solamente individual, sino más bien generacional. Las personas que compartieron conmigo el tránsito por esta circunstancia, en este tiempo, en este país, y de alguna forma, de distintas maneras, intento expresar esa experiencia, como digo, no solamente individual, sino de alguna manera colectiva. Mi, eh, Al público, digamos, al lector al cual me dirijo, en primer lugar, es precisamente a los miembros de mi generación. Pero no porque solamente quiera hablarle a ellos, creo que son mis interlocutores privilegiados y solo a partir de ellos podría hablar más generalmente. Ahora, por otro lado, en términos de, pues mi vida la siento atada a este país y de alguna forma sin proponérmelo, sino más bien, como digo, apoyándome en mi propia experiencia como material creativo, pues una de las cosas que he intentado o ha resultado, digamos, en mi obra es que ciertos sentimientos, ciertas experiencias están asociadas a ciertos parajes de nuestro país, donde yo he pasado parte de mi, de mi vida. Alguien decía que construir territorios era precisamente darle sentido a ciertos paisajes. Y de alguna forma eso lo he hecho yo. En primer lugar, o he intentado planteármelo como tal. Por un lado, yo tuve una circunstancia feliz y es que pasé mi infancia eh, en la selva del Chocó, región poco frecuentada, digamos, por los colombianos, pero en esa reconstrucción que hace todo hombre y todo poeta del paraíso perdido que es la infancia, pues yo de alguna forma lo pude conectar con algo que realmente, digamos que en la práctica es paradisíaco. Esa, esa geografía exuberante de la selva del Chocó, pues fue el pretexto, la línea, digamos, expresiva para escribir un libro que se llama justamente Selva que regresa, donde se intenta reconstruir la infancia y ese lugar edénico que es la selva del Chocó con sus lluvias, sus selvas, sus ríos enormes, en fin. Por otro lado, otro libro que se llama Doble Noche. Una de sus líneas está ligada a una exploración un poco peculiar y es la reflexión sobre la trascendencia, sobre la noción de trascendencia, una noción religiosa, que tiene una paradoja porque está escrito por alguien como yo que no soy creyente. En un comentarista hablaba de que es una especie de panteísmo al revés, en donde por todas partes el poeta se pregunta, no encuentra, digamos, a Dios en todas partes, sino más bien encuentra la ausencia de Dios en todas partes. Pues bien, esa reflexión, que es una reflexión
muy peculiar, está articulada a un paisaje que es excepcional también entre nosotros, que es la sabana de Bogotá. La sabana de Bogotá, que es un ámbito que es realmente de otro mundo, que llama a la trascendencia, un paisaje triste, digamos, de alguna forma, melancólico, pero al mismo tiempo abrumador, bellísimo. Entonces esa ausencia de Dios, esa búsqueda, digamos, de esa aspiración de cielo, está articulada entonces a ese paisaje. Y finalmente tengo otro libro que se llama Casa que Respira, que está asociado, digamos, a la reflexión sobre el tránsito a la adultez. En mi caso esto coincide con, eso lo pasé yo biográficamente en la zona que conocemos entre nosotros como el eje cafetero. También es un paisaje muy peculiar, pero que ese tránsito individual está articulado a una parte muy agitada y desgarrada de nuestra historia nacional, que fue esa violencia de los años 50, de los años 60, en donde yo pasé precisamente esa época y donde viví al mismo tiempo que me iba convirtiendo en un adulto, iba sufriendo pues los estertores, los desgarramientos de esa violencia despiadada que sufrió mi familia y yo mismo de manera, mi familia directamente y yo de manera indirecta. Entonces, de alguna manera sin proponérmelo, pues cada uno de esos territorios está asociado, digamos, a una experiencia, en cierta manera está articulado a un contenido de existencia que aparece como pues tópicos expresivos